Pilarcita. Un gran abrazo. Gracias. Y ahora vamos a tener nuestra segunda entrevista del día de hoy. Se trata de Gabriela Corimanya Jiménez. Ella es supervisora de servicios al usuario de la SUNAS. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. No, gracias más bien a ti, al canal por darnos espacio justamente para que los usuarios del servicio de agua potable conozcan sus deberes y sus derechos justamente en la prestación de este importante servicio público. Bueno, no sé a nivel de estadístico cómo andan los reclamos, pero nosotros en el noticiero, no solamente aquí en ATV+, sino también en ATV Noticias, presentamos todas las semanas casos de reclamos de los usuarios. ¿Cómo van en cifras? A ver, nosotros como SUNAS y como regulador de las empresas de agua, claro, orientamos a los usuarios y sabemos que también los usuarios van y reclaman directamente en la empresa. Esa es una primera instancia. Nosotros recibimos y resolvemos aquellos reclamos que los usuarios consideran. Cuando la empresa les da infundado, pasa a una apelación y el Tribunal de Solución de Reclamos declara ya sea fundado o infundado. Estos se han incrementado, sí. Digamos que en los últimos tiempos venimos dándole más impulso en realidad a difundir los deberes y los derechos de los usuarios. Estamos abriendo 3 oficinas más a partir de este año, así que igualmente esto se ha ido incrementando. ¿3 oficinas a nivel nacional o aquí en Lima? A nivel nacional, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, también campañas interdistritales y eso está haciendo que también los usuarios, cuando dicen, a veces nos ven y dicen, es cierto, no conocen y no saben cómo es el procedimiento de reclamo y entonces ya agarran su recibo y se van a la empresa de agua. Vamos a hablar de los procedimientos. El más... la queja, la denuncia más recurrente, creo que es los precios o las tarifas que ellos consideran que son elevadas y que no corresponden al consumo mensual que ellos realizan del servicio. Exacto. Normalmente un usuario recibe su recibo, vale la redundancia, en su casa y tiene un consumo promedio, ¿no? Digamos que puede ser que está consumiendo 25 metros cúbicos, son 5 miembros en su casa, paga un monto determinado, ¿no? No vamos a hablar quizás de montos porque como esto llega a nivel nacional, en Lima el metro cúbico es casi 2 soles, en otras ciudades es menos de 1 sol, entonces es variado, ¿no? Entonces, quizás le llega a 40 metros cúbicos y dice, ¿por qué he incrementado? ¿Qué ha pasado? Una de las cosas que siempre le pedimos a los usuarios antes de pasar a reclamar es que verifique sus instalaciones internas. A ver si en las conexiones hay algún tipo de fuga. Exacto, que incluso hasta puede ser no visible. Fuga internas, que son las que se registran. Claro, que no pasa solamente por el caño goteando o porque la manija del inodoro está mal cerrada, sino que, por ejemplo, ahora mucho se utiliza un tanque elevado. En realidad hoy día vivimos en edificios, tienes además las cisternas, exacto. Entonces los incrementos incluso pueden ser mucho más, porque si tienes en una vivienda multifamiliar, ya no solamente 10 o 15 metros cúbicos más, sino que eso ya se multiplica 100, 200 metros cúbicos entonces llega el recibo con una tarifa aparentemente para mí elevada, reviso las conexiones en mi vivienda. Si no veo que no hay alguna fuga visible, me acerco a la empresa de agua. Lo que puede hacer la empresa es determinar la inspección de la vivienda, porque también podría ser que el medidor no esté funcionando adecuadamente. Gabriela, tenemos que hacer una pausa para irnos rápidamente hasta el Congreso de la República y aprovechamos para hacer un llamado a todos nuestros televidentes para que también nos escriban a través del Twitter, @_a las 10 y @Pilar si tiene alguna queja. Hay que aprovechar que la representante de la SUNAS está aquí con nosotros para que responda todas las dudas. Igor, estamos nuevamente contigo. Sí, Igor, regresamos contigo. Nosotros tenemos que irnos a una brevísima pausa, pero ya sabe que con nosotros sigue Gabriela Corimanya. Ella es una alta funcionaria de SUNAS para responder todo tipo de dudas. Así que escríbanos a nuestro correo y también en las redes sociales, @_a las 10 y @Pilar Higashi. Ya regresamos. Y ahora vamos a retomar entonces, ya nos están llegando nuestros tweets, todos sus comentarios. Y seguimos con Gabriela Corimanya, supervisora de SUNAS. Gabriela, estamos comentando sobre este tema del procedimiento a seguir. Exacto, sí. Recibe el recibo con tarifas aparentemente elevadas. Verifico en mi domicilio si es que hay alguna fuga en las conexiones. Si es que fuera negativo, acudo a la EPS. Exacto, acudo a la EPS, y siempre queremos dejar en claro, ya no existe, y jamás, por cierto, que primero pague y luego reclame. El usuario tiene 60 días para reclamar, dentro de lo que se vence su recibo, ¿no es cierto?, 60 días contados. Siempre le decimos, en todo caso, si a veces están esperando el segundo recibo para ver qué ha pasado, entonces mejor espero el siguiente para ver si esto baja, si ha sido quizás una cuestión meramente temporal, que me pasé 10 metros cúbicos, 15 metros cúbicos de mi promedio. Ok, entonces recibió el segundo recibo, en todo caso, acude a hacer el reclamo porque la empresa, uno,
va a congelarse el recibo, no va a pasar, digamos, a hacerse el corte y va a seguir un procedimiento. ¿Qué va a pasar? La empresa va a programar una inspección, porque igual se tiene que ver finalmente de dónde es que va o está procediéndose, digamos, a cobrarse más. ¿Y hay un plazo para todo eso? Exacto. La empresa, una vez interpuesto el reclamo con el formato respectivo, tiene 30 días para poder resolver y 10 más para notificarle al usuario. Si el usuario, digamos, dentro de los 30 días, la fecha límite para, digamos, recibir su notificación, no ha recibido respuesta, se considera el silencio administrativo positivo. Quiere decir que el usuario le da la razón. Exacto, le ha dado la razón y tendría que en todo caso ver cuál es el monto que tendría que pagar. Si pasan los 40 días y la empresa le dice no hay lugar a reclamo. Exacto. Lo que puede hacer es que puede, por ejemplo, reconsiderar que es, digamos, añadir alguna prueba adicional y presentarlo igualmente a la empresa, pero en ese caso en todo le decimos, puedes también apelar. Entonces, dentro de los días siguientes, presentar la apelación. Esa apelación va a ir a SUNAS. Ah, ok. La apelación ya va a SUNAS. Exacto. ¿Y la SUNAS cuánto tiempo tiene para resolver? Nosotros igual, tenemos un tiempo referencial de 30 días y 5 días más para poder notificarlo. Normalmente hacemos en tiempos menores o quizás en algunos casos particulares nos tomamos con el límite, ¿no? Mira, Gabriela, tenemos justamente ya varios tweets. Ana Cuyubamba, que siempre nos escribe, ella señala: el personal que atiende los reclamos no tiene trato, de lo peor, pérdida de tiempo, considera ella. Nos están llegando quejas al respecto. En realidad, el deber de la empresa es poder atender de una manera idónea. El trato es lo principal, además. Por supuesto. Una de las cosas que siempre le decimos a todas las empresas de agua es que su principal cliente, su principal foco es el usuario. Tiene que ser atendido con cordialidad y dándole la información. Nosotros siempre le decimos, en todo caso, si tiene alguna consulta, llámenos, porque para eso justamente están nuestras oficinas o también una línea gratuita, el 0800 00 121. Es una línea gratuita para ¿Y la cualquier atención es buena ahí? Sí, por supuesto que sí. Siempre nos cuidamos también de eso, ¿no? Y es una línea gratuita para provincias. Para Lima pueden llamar al 614-3180 o 614-3181. Tenemos otro comentario. Eva Cruz Calderón nos señala: todos los años después que revisan el medidor de mi casa, el recibo registra un consumo doble al usuario. Bueno, y eso es cierto. He escuchado, muchos de mis vecinos señalan eso, que han mandado que vengan los de la empresa para que revisen el medidor y los montos son... Lo que pasa es que cada vez más crecientes. El medidor tiene un tiempo, ¿no es cierto?, digamos, también de vida, como que a veces pasan en la mayor parte de los aparatos, ¿no? Entonces, a veces comienza a subregistrar. También ha pasado, por cierto, que los usuarios reclaman porque están pagando quizás de más o no deberían de pagar un monto, y cuando hacen la contrastación de su medidor, que es otra prueba que pueden solicitarla en la empresa, está subregistrando. O sea, terminan pagando más. Por supuesto, porque en realidad el consumo es mayor, solamente que el medidor no estaba registrando como tal, ¿no? O sea, no es un problema de medición del lo que pasa es que, uso del agua, del consumo de agua. Exacto, en realidad termina a veces siendo un problema, digamos, del medidor. Interno. El problema del medidor también podría ser que está sobreregistrando. Si está sobreregistrando, el usuario pasará a pagar el promedio de lo que ha venido consumiendo. La cuestión es que, digamos, si subregistra, claro, el usuario va a tener que pagar. Uno, la prueba de constatación que se ha hecho en una empresa privada, no en la empresa de agua, sino en un laboratorio privado. ¿Y cuánto cuesta esa prueba de constatación? Más o menos. Tendríamos que verlo, unos 30, 40 soles, pero es un laboratorio que está acreditado por Indecopi. Mario Romaneno señala: este mes el agua subió salvajemente en Lince, Cercado y Pueblo Libre. ¿A qué se debe esto? El agua, la tarifa de agua no cambia a menos que nosotros como SUNAS le hayamos aprobado una estructura tarifaria. ¿Desde cuándo no hay incrementos oficiales? ¿Y a qué se debería en todo caso? ¿Sería un problema de facturación? Habría que revisar. El recibo indica cuánto es el costo del metro cúbico. Una cosa es la tarifa, otra cosa es el consumo total. Entonces hay que ver más bien el histórico de consumo. Si yo vengo consumiendo 25, 30, 35 y luego subió a 100 metros cúbicos. Eso es la elevación del consumo, no es en realidad la tarifa del agua. Hay una diferencia. Es una o sea, el incremento de tarifas no se da desde hace un año. No, desde el año pasado, exactamente. ¿No? Entonces, esos reajustes igual, después salen publicados, se difunde, cuando le ha autorizado a SEDAPAL que incremente el costo del metro cúbico. Ahora, por ejemplo, para tener una idea de los casos que ustedes han recibido, no sé si tienen algún tipo de estadística, ¿cuántos han resuelto, que han llegado a la SUNAS y se ha resuelto a favor del usuario? Normalmente la estadística promedio es 50-50. 50 a favor del usuario y 50 en contra
contra del usuario. En tema de tarifas. En el tema, en realidad, en todas las apelaciones que recibimos. Es cierto que también la mayor parte de las apelaciones están referenciadas al consumo elevado. Igualmente, casi se da, digamos, en el mismo promedio, ¿no? A veces pasa también que los usuarios no piden la contraseña del medidor o en realidad no tienen cómo probar en realidad que no han consumido lo que finalmente se registra con su medidor. También es bueno aclarar que no todos cuentan con medidor. Algunos tienen asignado un monto determinado para pagar en el mes. Puede ser 30, 35 metros cúbicos o 25 metros cúbicos y es simplemente el mismo pago todos los meses, ¿no? Ahora lo que también hemos visto no solamente es el tema de las quejas por los recibos, por las tarifas supuestamente elevadas, sino también por los cortes imprevistos. Eso sí es cierto. ¿Qué hacer? A ver, sucede, ahorita estamos atendiendo justo un caso en el RIMAC por el tema, digamos, de un cañego. Al parecer se rotó una tubería y estamos yendo a ver si hay predios que están afectados, ¿no? Lo que le pedimos a los usuarios automáticamente, llame a la empresa de agua. En el caso de Lima, tienen Aquafono, en el caso de provincia, también pueden seguro comunicarse con una línea telefónica. Pero normalmente llaman y hemos presentado hace poco un informe y que no llegan, no hay respuesta, pasaban 6 horas, ellos seguían trabajando, sacando por sus propios medios el agua de sus casas que realmente quedaban arruinadas, por cada problema, literalmente. Exacto, por cada problema operativo que se presenta y digamos que justo va y se revierte en un corte de servicio, la empresa tiene un tiempo determinado que no pasa en realidad. En todo caso, por ejemplo, si fuera una rotura de tubería, no llega a repararla y no les llega a reponer el servicio, si no ha tomado las previsiones de 14 horas por lo menos... 14, yo escuché de 6. No, perdón. Tiene que atenderlo en la inmediatez. Hay problemas operativos que debe la empresa acudir en máximo 2 horas. En este caso que le menciono eran 6 horas y no llegaban. Claro, digamos que el corte se alarga, el corte del agua. No tengo servicio porque están reparando la tubería. Si la empresa se va a demorar en reparar, tiene que enviar un camión cisterna para proveer de agua a los usuarios. Pero no solamente... solamente... no es que me quedo del otro día y 2 días estoy sin agua, no. Si la empresa está viendo que se va a demorar en arreglar, porque quizás los problemas son mayores... es una reparación compleja. Tiene que mandar un camión cisterna. Ahora, la cuestión es que las personas no se pueden quedar sin el servicio. Pero no solamente es el tema del corte, sino también que el agua está inundando tu casa. Exacto. O sea, en ese cuando caso... hay estos casos, digamos que se afecta la vivienda de un usuario, lo que va a hacer la empresa es ir a evaluar los daños y se pone en actividad el seguro. ¿El seguro para qué? Para justamente indemnizar a los vecinos. Y, claro, la compañía aseguradora irá a cada una de las viviendas afectadas, tomará nota de cada una de las pérdidas y junto con una denuncia policial que tiene que dejar, digamos, constado que ha habido un problema, se pasará a hacer la indemnización respectiva, ¿no? Eso es una de las cosas que también le decimos a los usuarios. Pónganse pilas, pongan en lista todas aquellas cosas en serie, muebles que ha perdido. Y para que justamente... ¿Cumplen con la indemnización? Sí, porque en un nosotros plazo también, razonable y el monto que realmente pueda cubrir lo que ha sido afectado? A veces hemos tenido quejas también en que el usuario dice, me pusieron tantos montos y me dieron esto, pero en realidad mis enseres costaban más. Lo que pasa es que justamente por eso va la compañía aseguradora, va a tomar lista de cada una de las cosas que le dice el usuario. Si el usuario considera que no están tomando lista de cada una de las cosas que ha perdido o que se han visto afectadas, les pedimos por favor que se comunique con nosotros para nosotros hacer el seguimiento y que se levante la información correcta, ¿no? Ahora, justamente a propósito de todo este tema que habíamos estado hablando, Luis Alberto Giraldo nos pregunta que la prueba de contratación contratación que estábamos comentando, ¿se realiza en presencia de quien hizo el reclamo necesariamente? Siempre, claro, lo que pasa es que citan al usuario justamente para poder ver de que realmente el medidor está o no funcionando. Y es preferible que el usuario esté ahí a la hora que lo han citado, porque si no, ¿cómo podrían hacer la prueba? También el usuario podría decir, no, se han puesto de acuerdo la empresa de agua y la empresa contrastadora, entonces digamos la prueba no es válida. No, les pedimos que vaya. Igual cuando hay una inspección. A veces pasa y dice, programamos una inspección para ir a ver si hay una fuga y dejan quizás a la persona encargada de la casa y no es el propio usuario. Les pedimos que en todo caso quien haga el reclamo y que sepa, digamos, todas aquellas conexiones que tiene en su casa esté presente para que pueda verificar y en la hoja de inspección ver que cada una de las cosas que ha tomado nota el inspector son reales, ¿no? Porque a veces hasta hacen un croquis de la casa donde pasa la tubería. Todo eso lo verifiquen antes de firmar su hoja de inspección. Luigi 2211 nos pregunta, estoy llamando al número brindado y nadie contesta. Justamente al número que acabas de brindar, timbre y timbre, ¿y cuál es el horario de atención? Al 614, porque es en Lima. Lo voy entonces a contactar, lo vamos a contactar por las redes sociales justamente para porque ponerme en realmente es contacto. desesperante cuando uno llama en medio de todo su problema y nadie responde o lo pasan de anexo a anexo y no hay una respuesta inmediata. Nosotros también le aprovechamos en todo caso a decirle a Luigi 2211 que busque nuestro fanpage.
justamente nos escriba un mensaje, su número de suministro, nos deje su teléfono y nos comunicamos en breve. Y así llamar telefónicamente. No, y atendemos también así, a veces nos escriben a través de Twitter y nos dejan alguna consulta y nosotros los llamamos. A veces tienen problemas, ha habido un corte, estoy llamando a Aquafono y no me responden porque también pasa a veces con el tema de la central de las empresas, no hay problema. Si nos deja su número de suministro, no se puede fiscalizar el tema de que al menos tienen que contestar si es una central de atención al cliente. Nosotros justamente siempre estamos conversando con Sedapal de que el tema, digamos, de aquellos operadores que atienden vía telefónica estén o sean, digamos, mayor número para que no se queden colgadas luego las llamadas, ¿no? Ahora también pasa que a veces también nos llaman para decir cuánto es lo que tiene que pagar, ¿no? Entonces a veces eso hace que congestionen las líneas. Pero bueno, igual. Uno puede ver internet con el suministro, sale exactamente cuando uno tiene que pagar. No, lo que pasa es que igual tenemos una fecha ya prácticamente de vencimiento y pueden acercarse quizás al centro de servicio o a donde normalmente pagan y hacer el pago, ¿no? Porque a veces eso hace que se congestione un poco las llamadas. Ahora, por el tema eso de la delincuencia, ¿cómo saber que en el caso si van a hacer la precontratación, si ingresan a ver si hay una fuga? ¿Cómo saber que es un trabajador de la empresa? Eso es muy importante porque también creo que ustedes han difundido ello. De casos, ¿no? Que se hacen pasar como trabajadores de empresas de este tipo. Exacto. Tiene que identificarse. Si la empresa va a programar, por ejemplo, una inspección porque está viendo un consumo atípico en el usuario, le va a mandar una carta, le va a decir quiénes son las personas que van. Y si ha programado la inspección, yo creo que ya es un poquito más difícil, ¿no? Si yo voy con la empresa de agua y me dice, tal día vamos a ir a su casa a las 10 de la mañana y van a ir inspectores de tal empresa, ya yo estoy esperando quiénes son las personas que se van a identificar, ¿no? Pero igual pídanles siempre su fotocheck, ¿no? Ahí estamos viendo en pantalla los números telefónicos en Lima, o sea, en provincias. Y en el caso de las tapas de buzón, Francisco Bocángel nos está diciendo que hay una tapa de buzón destrozada por negligencia de Sedapal, no la reparó, me han robado el medidor por ello y un reclamo. ¿Qué hago? No le hacen caso en Sedapal. En todo caso, que nos diga su ubicación, porque, ojo, la tapa de buzón es esa que encontramos en medio de la pista, es de alta peligrosidad, alguien se puede caer y resultar dañado. Eso es uno, que nos dé la ubicación justamente para avisarle a Sedapal y que vayan a reponerla. Otro es en el caso del medidor. Existe vandalismo y se llevan los medidores. También le pedimos que automáticamente el usuario, por favor, llame a Aquafono o nos llame para reportar el robo. Y si le roban el medidor, ¿cómo controlan el consumo de agua? En ese caso, ¿cómo es la tarifa siguiente, del mes siguiente? Si ya le ha tomado la lectura respectiva, le cobrará hasta donde le haya tomado la lectura. Y lo otro se le asignará el tema del promedio, de lo que ha venido pagando, ¿no? Pero necesitamos que siempre reporten, porque, ojo, sacan el medidor y el agua sigue saliendo, sigue corriendo, y eso puede también afectar los predios. Ahora, bueno, tenemos muchísimos tweets que lamentablemente por falta de tiempo no vamos a poder compartir aquí en estudio, pero lo que he leído rápidamente, muchos coinciden con el tema de la mala atención al cliente. Yo creo que algo se debería hacer en ese aspecto para mejorar la situación. Y por favor, siempre les decimos en todo caso, si identifican a la persona que está atendiendo, tome nota de su nombre, nos escriben con el centro de servicio al que nos han atendido y también llámenos o escriban a nuestra fanpage. Nosotros justamente vamos a hablar también sobre la empresa, sobre esos tipos, digamos, de atención. No será la primera vez que nos dicen que han recibido un maltrato de parte de la empresa, ¿no? Igual si fuera el caso de nosotros, también le pedimos, por favor, que siempre identifiquen quién es la persona que lo atiende, ¿no? Entonces, claro, si porque estamos obligados a decir, claro, siempre dicen, me llamo tal, ¿no? Y normalmente están identificados con un fotocheck, que tomen nota y que nos avisen cuál ha sido, digamos, el problema o el inconveniente que han tenido. Bueno, Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros. Una entrevista con varios cortes por la actualidad informativa, pero creo que ha sido muy esclarecedora para muchos de nuestros televidentes. Muchísimas gracias a ti, Pilar. Gracias, Gabriela. Nos tenemos que ir a una nueva pausa comercial. Ya regresamos aquí en A las 10.